Comunidad del último huésped, mi nombre es Amara y les voy a contar mi horrible experiencia hace algunos años. Cuando conseguí aquel trabajo en el municipio, pensé que todo sería diferente. El presidente, amigo de mi papá, fue quien me recomendó. Aunque algunos podrían decir que todo estaba arreglado, yo sentía que era una oportunidad para demostrar lo que sabía. Había estudiado marketing digital y tenía un título que me había costado años de esfuerzo. Pensaba que esa era mi forma de comenzar a abrirme camino. Desde el primer día me enfoqué en poner orden en las redes sociales del ayuntamiento, que parecían abandonadas desde hace tiempo. Mi trabajo consistía en tomar fotos y manejar las cuentas oficiales. Eso significaba seguir al presidente a todos lados: actos públicos, entregas de apoyos, reuniones importantes. Mi cámara y mi teléfono eran mi kit de supervivencia. Siempre me encontraba corriendo de un lado a otro, buscando el mejor ángulo, intentando captar esos momentos que pudieran darle buena imagen al gobierno. Sabía que en muchos casos la apariencia era lo único que importaba. Si una foto era buena, todo parecía funcionar mejor, aunque detrás de escena fuera un caos. Sin embargo, desde que llegué, noté algo raro. Había algo en el ambiente que no me dejaba estar tranquila. No era el trabajo en sí, porque yo disfrutaba lo que hacía. Era la gente. Mis compañeros parecían tener una manera muy particular de relacionarse. No pasaba mucho tiempo antes de que alguien hiciera un comentario malintencionado sobre otro. Se burlaban de cómo alguien vestía, del modo en que otro hablaba, o incluso inventaban rumores que no tenían sentido. Y aunque intentaba no tomarlo personal, no podía evitar pensar que seguramente decían lo mismo de mí cuando no estaba. Al final, era la más joven del equipo y la nueva. Me miraban con desconfianza, como si no entendieran por qué estaba ahí. A veces incluso percibía esas miradas rápidas entre ellos cuando mencionaba alguna idea nueva o proponía algo diferente. Era incómodo, pero trataba de ignorarlo. Me enfocaba en mi labor, en los pequeños detalles que podía mejorar. Para mí, hacer las cosas bien era la única forma de demostrar que merecía ese puesto. Con el tiempo empecé a notar patrones en su comportamiento. No importaba si alguien hacía un buen trabajo o cometía un error. Siempre encontraban algo malo que decir. Era como si disfrutaran buscando defectos en los demás. Había días en los que el ambiente era tan pesado que al llegar a mi casa sentía un agotamiento que no venía solo del trabajo. Era algo más profundo, como si esa negatividad se me quedara pegada en la piel. A pesar de todo, no quería renunciar. Había puesto mucho esfuerzo en ese trabajo, y aunque no era perfecto, sentía que estaba construyendo algo. Las redes sociales empezaron a mejorar. La gente comentaba más, interactuaba, y eso me hacía sentir que mi esfuerzo estaba valiendo la pena. Pero incluso esos pequeños logros eran difíciles de disfrutar, cuando alrededor solo había críticas y malos comentarios. Acompañar al presidente a todos lados también tenía su parte complicada. Algunos de los eventos eran en lugares lejanos, con jornadas largas y pocas horas de descanso. Pero lo que más me pesaba no era el cansancio físico, sino las actitudes de algunas personas. Había quienes no entendían por qué yo estaba ahí y lo dejaban claro con comentarios indirectos. Seguramente está aquí por su papá. Escuché decir una vez a una compañera cuando pensaba que yo no la oía. Esas palabras dolían, pero no porque fueran completamente falsas, sino porque ignoraban lo que hacía para ganarme mi lugar. Lo peor de todo era que me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara. La gente que disfrutaba de hablar mal siempre encontraría algo que criticar. Las cosas empezaron a complicarse cuando Mireya entró más de lleno en mi vida laboral. Era una mujer de unos 15 años mayor que yo, con una actitud que disfrazaba de interés por ayudarme, pero que poco a poco se fue volviendo insostenible. Mireya siempre encontraba la forma de acercarse a mi escritorio, sobre todo cuando había alguien más en la oficina, generalmente un hombre con algún rango importante. En ocasiones su tono cambiaba, su voz se volvía más dulce, pero al mismo tiempo sus palabras eran afiladas. Hablaba como si supiera de todo, pero era evidente que la mayoría de las veces no tenía idea de lo que decía.
Deberías tomar las fotos desde este ángulo, se ve más profesional, dijo una vez mientras señalaba un ángulo completamente inadecuado, uno que ni siquiera mostraba al presidente claramente. Yo solo asentí con una sonrisa que ya se sentía forzada y le dije que lo tomaría en cuenta. Por supuesto, nunca lo hice. No me molestaba tanto que intentara decirme cómo hacer mi trabajo. Lo que realmente me incomodaba era la manera en que lo hacía. Sus comentarios siempre llevaban un tono despectivo, como si quisiera dejar claro que sabía más que yo, que su experiencia le daba autoridad sobre mí. Pero lo que decía no tenía sentido, y eso me hacía cuestionarme cómo alguien con tan poca idea podía tener un puesto cercano al presidente. Era evidente que esa mujer tenía cierta influencia, y eso la hacía creer que era intocable. Todo era un espectáculo. No era difícil notar que su verdadera intención no era ayudarme, sino que la notaran. Era como si estuviera construyendo una versión de sí misma que solo existía frente a los demás, una fachada que proyectaba seguridad y profesionalismo. Intenté ignorarla. Siempre respondía con un "gracias, lo tomaré en cuenta", y seguía con mi trabajo. Pero por dentro empezaba a sentir una frustración que se acumulaba día tras día. Había puesto tanto esfuerzo en mejorar las redes sociales del municipio, en cuidar cada detalle, y tener que lidiar con alguien como Mireya hacía que todo pareciera más difícil de lo que debería ser. Una tarde, mientras estábamos en una reunión, el presidente hizo un comentario frente a todos sobre mi trabajo. Amara ha hecho un gran trabajo con la propaganda. La interacción ha mejorado muchísimo gracias a su dedicación. Yo sentí un pequeño alivio, como si todo el esfuerzo valiera la pena. Pero esa sensación duró poco. Antes de que pudiera siquiera agradecer el cumplido, Mireya intervino. Claro, yo he estado ayudándola mucho a mejorar su trabajo. Le he dado varios consejos que han hecho la diferencia, dijo con una sonrisa que no se sentía sincera. Su tono era como si estuviera hablando de una aprendiz a la que había tomado bajo su ala, cuando en realidad lo único que había hecho era criticarme desde la distancia. Sentí como mi pecho se apretaba de rabia. No podía creer que tuviera la audacia de llevarse el crédito por algo en lo que no había contribuido en absoluto. No dije nada, solo miré hacia mi libreta, fingiendo que tomaba notas, mientras por dentro luchaba con el impulso de responderle. No quería causar un problema, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirme humillada. Ese momento fue como una confirmación de lo que siempre había sospechado. Mireya no estaba interesada en ayudarme. Solo quería brillar, aunque fuera a costa de mi trabajo. Esa tarde, al regresar a mi escritorio, sentí una mezcla de emociones que no podía controlar. Frustración, enojo, cansancio. Me preguntaba por qué las cosas tenían que ser así, por qué había personas como esa vieja que no podían simplemente enfocarse en lo suyo, dejar de intentar derribar a los demás. Había pasado ya mucho tiempo desde que Mireya empezó a hacerme la vida más complicada de lo que debía ser. Sus comentarios, su actitud y su insistencia en meter las manos en mi trabajo se habían vuelto una constante. La mayoría de las veces prefería ignorarla, pero como suele pasar, llega un punto en el que la paciencia simplemente se agota. Esa tarde estaba editando una de las fotos que había tomado durante la mañana. Era una imagen sencilla, el presidente entregando apoyos en una comunidad rural, nada fuera de lo común, pero sabía que elegir los colores correctos podía hacer que la publicación resaltara más. Después de probar varias opciones, me decidí por un tono verde que combinaba bien con el paisaje y daba un aire fresco y natural a la imagen. Estaba terminando de ajustar los detalles cuando Mireya apareció detrás de mí, como siempre, sin que la hubiera llamado. ¿Por qué no usas morado?, dijo señalando la pantalla con la uña perfectamente pintada. No lo dijo como una sugerencia, sino como una orden disfrazada. Le expliqué con la mayor paciencia que pude reunir que el verde era una mejor opción para ese tipo de publicación. Pero ella no lo aceptó. Insistió en que el morado era más impactante y que además era su color favorito, como si eso fuera relevante. Cada vez que intentaba justificar mi elección,
Ella me interrumpía con un comentario más despectivo que el anterior. Deberías escucharme. Tengo más experiencia que tú en estas cosas. Soltó al final, con ese tono suyo que mezclaba burla y condescendencia. Sentí como mi paciencia, esa que había estado estirando durante semanas, finalmente se rompía. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y me puse de pie. No quería gritar ni perder el control. Si iba a poner un alto, quería hacerlo de manera firme pero respetuosa. Mireya, agradezco mucho tus sugerencias, pero creo que puedo manejar esto sola. Estoy segura de que tienes muchas cosas importantes que hacer, y sería mejor que te enfocaras en ellas. Por un instante, el silencio llenó la oficina. Ella me miró tratando de procesar lo que acababa de decirle. Sabía que mi comentario no era tan inocente como sonaba. Mi intención era clara: hacerle entender que, en lugar de meterse en mi trabajo, debería estar ocupándose del suyo, si es que tenía algo realmente importante que hacer. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó cruzando los brazos, tratando de mantener el control de la situación. Que todos aquí tenemos responsabilidades, y creo que yo puedo manejar las mías sin problemas. Pero si necesitas algo de mi parte, puedes decírmelo cuando termine lo que estoy haciendo. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La mujer pareció confundida, quizá porque no esperaba que yo le respondiera de esa manera. Siempre había evitado confrontarla, pero esta vez fue diferente. No levanté la voz, no fui grosera, pero tampoco me quedé callada. Era la primera vez que sentía que tenía el control en una situación con ella. Después de unos segundos, se alejó de mi escritorio. No dijo nada más, pero su manera de caminar rígida y apresurada dejaba claro que no le había gustado lo que acababa de pasar. Yo, por mi parte, me senté nuevamente frente a la computadora y retomé mi trabajo como si nada. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Unos días después de aquella confrontación, todo parecía seguir su curso normal en la oficina, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. La presencia de Mireya, que antes ya era difícil de ignorar, ahora se volvía casi insoportable. Aunque no volvimos a cruzar palabras directamente, notaba cómo sus ojos se posaban sobre mí en cada oportunidad. Sus miradas no eran directas ni sostenidas, pero sí lo suficientemente constantes como para dejar claro que aún no había terminado conmigo. Había algo pesado en la forma en que lo hacía, como si intentara recordarme que seguía ahí, observándome. No tardé en enterarme de lo que estaba ocurriendo. Un compañero, de esos pocos con los que podía tener una conversación sin sentirme juzgada, me contó lo que Mireya había intentado hacer. Había hablado con el presidente directamente, pidiéndole que me despidiera. Aunque la noticia me enfureció al principio, la reacción de mi jefe me trajo algo de alivio. Según mi compañero, el presidente estaba contento con mi desempeño y no pensaba correrme del ayuntamiento. A partir de ese momento, las cosas con esa mujer cambiaron aún más. Ya no intentaba ocultar su desdén. En la oficina, sus miradas furtivas eran como pequeñas dagas que lanzaba desde la distancia. Cuando coincidíamos en eventos, su actitud se volvía descarada. Mientras yo intentaba tomar las mejores fotos posibles, ella se movía de un lado a otro, asegurándose de estar en el centro de cada toma. Se colocaba estratégicamente cerca del presidente o en cualquier lugar donde pudiera ser notada, con una sonrisa amplia que parecía tan ensayada como su intención de provocarme. No era difícil darse cuenta de lo que buscaba: incomodarme, distraerme, quitarme el control sobre lo que yo misma había construido. No entendía por qué se molestaba con mi presencia. Aunque intentaba ignorarla, el agotamiento mental comenzaba a hacerse evidente. Cada gesto suyo, cada movimiento calculado, se sumaba al peso de trabajar en un lugar donde la toxicidad ya era parte del ambiente. Llegar a casa después de esas jornadas se había convertido en un alivio necesario, un espacio donde podía respirar lejos de todo aquello. Mi mamá, observando mis gestos cansados, entendió que algo no estaba bien. Sin necesidad de hablar mucho,
Ella sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Me explicó que la gente en el pueblo no hablaba bien de Mireya. Se decía que su puesto no era resultado de méritos o habilidades, sino de su relación con alguien importante en el gobierno estatal. Esa conexión, según los rumores, le había asegurado un lugar cómodo y cercano al presidente, aunque su desempeño dejaba mucho que desear. Recordar esas palabras me ayudó a entender que su actitud conmigo no era algo personal. Más bien era un reflejo de su inseguridad, una forma de aferrarse a un espacio que probablemente sabía que no merecía. Era como si necesitara validarse frente a los demás, buscando siempre ser notada y recordada, aunque fuera a costa de incomodar a otros. Pocos días después perdí mi peine para el cabello. Abrí el cajón y rebusqué entre las cosas: papeles, lápices y un par de objetos que no había movido en días. Pero el peine no estaba ahí. Revisé de nuevo, más despacio esta vez, pensando que quizá lo había puesto en otro lugar, pero no. Había desaparecido. Era absurdo, lo sabía. Nadie tenía por qué tomarlo. Era solo un peine, me repetí intentando quitarle importancia. Seguro lo había dejado en el coche, o tal vez en casa de mis padres. Fue durante ese periodo que empecé a notar algo extraño en mí. Al principio pensé que era solo cansancio acumulado, el resultado de las jornadas largas, las constantes tensiones y el estrés de trabajar bajo tantas miradas. Todo comenzó con un dolor de cabeza. No era un dolor como los que había tenido antes, esos que aparecen después de un mal día o de no dormir bien. Este era diferente. Se concentraba en un solo lado, el izquierdo, justo detrás de mi sien. No era insoportable, pero sí constante, como si estuviera siempre ahí. Al principio no le di mucha importancia. Me tomé un analgésico y seguí con mi día, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. Una mañana desperté con ese mismo dolor, y a partir de entonces se convirtió en mi compañero diario. Poco después comenzaron otros síntomas. Algunas mañanas despertaba con una ligera calentura. Mi piel se sentía tibia al tacto, pero no lo suficiente como para alarmarme. Aún así, mi cuerpo parecía estar fuera de lugar, como si algo en él no estuviera funcionando bien. A veces me costaba levantarme de la cama. Esa sensación de pesadez se extendía durante el día, especialmente en la oficina. Había momentos en los que caminar hasta el dispensador de agua me parecía una tarea monumental, como si mis piernas no respondieran del todo. Cada movimiento requería un esfuerzo que antes no era necesario. Lo peor fue una tarde en particular. Estaba sentada frente a mi computadora, intentando editar unas fotos para la siguiente publicación, cuando sentí una extraña presión en el pecho. No era dolor, era como si algo estuviera oprimiéndome por dentro. Después de unos minutos, la sensación se trasladó a mi estómago. Sentí unas náuseas tan intensas que tuve que salir de inmediato al baño. Pensé que iba a vomitar, pero al final no pasó. Me quedé frente al lavabo, respirando profundamente y esperando que esa sensación se disipara. Cuando finalmente regresé a mi escritorio, me sentía débil, como si hubiera corrido una maratón. Una mañana el trabajo me llevó a la plaza del pueblo. Tenía que tomar algunas fotos del lugar para una publicación que el presidente quería hacer sobre la remodelación. Estuve allí por casi una hora, caminando de un lado a otro, esperando que la luz natural diera el toque perfecto a las imágenes. Cuando terminé, caminé de regreso a mi coche, estacionado en una de las calles cercanas. Todo parecía normal, pero al acercarme noté algo extraño. En la puerta del conductor había manchas que no estaban antes. Al principio pensé que alguien había tirado basura cerca, pero al asomarme más lo vi. Sobre el asiento y parte del volante había un líquido viscoso de un color entre verde y oscuro. Era como si alguien hubiera pasado corriendo y lo hubiera arrojado por la ventana, la cual había dejado ligeramente abierta. El olor era insoportable. Me recordó al agua sucia del drenaje, esa mezcla agria y nauseabunda que te hace querer retroceder de inmediato. Contuve la respiración mientras abría la puerta. Mi primera reacción fue buscar algo para limpiar,
pero pronto me di cuenta de que no bastaría con un simple trapo. El líquido había dejado una mancha pegajosa en la tapicería del asiento y una sensación resbalosa en el volante. Decidí llevarlo a lavar de inmediato. El encargado del autolavado me miró con curiosidad mientras inspeccionaba el coche, pero no hizo preguntas. Lo limpiaron a fondo, asegurándose de eliminar cada rastro de líquido, pero el olor persistía. Cada vez que me subía al coche, lo sentía de nuevo. Esa mezcla horrible que parecía haberse impregnado en cada rincón. Una tarde, después de un largo evento en un pueblo vecino, terminé mi trabajo casi a las 7 de la noche. Había sido un día agotador y mi cuerpo no estaba en su mejor estado. Desde la mañana me sentía extraña, con una ligera calentura que no cedía y un cansancio que parecía haberse alojado en mis huesos. Aún así había decidido llevar mi coche esa vez, como solía hacerlo en algunas ocasiones. El olor aún no desaparecía por completo, pero al menos era más soportable. Además, me daban dinero para la gasolina y no quería compartir el transporte con la gente de mi trabajo. Me dije que iría más cómoda así. El sol ya se había ocultado por completo cuando tomé el camino de regreso. La carretera estaba solitaria, envuelta en una oscuridad que solo rompían los focos de mi auto. Conduje en silencio, escuchando solo el murmullo del motor y el crujido ocasional bajo las llantas. El olor a podrido permanecía al interior, mezclado con un aromatizante que me hacía sentir peor. Todo parecía tranquilo, hasta que lo escuché. Un golpe seco, fuerte, proveniente de la parte trasera del auto. Mi corazón dio un brinco y mis manos se tensaron sobre el volante. Miré rápidamente hacia el asiento trasero, esperando encontrar algo, pero no había nada, solo la penumbra del interior. Intenté tranquilizarme, diciéndome que seguramente había pasado sobre alguna rama o bache que no había notado. Pero entonces volvió a suceder. Esta vez no fue un solo golpe, sino una serie de impactos que venían directamente de la cajuela. Eran rápidos y fuertes, como si algo estuviera atrapado ahí y quisiera salir desesperadamente. El sonido retumbaba en el coche, haciendo que mi pecho se apretara con una mezcla de miedo y confusión. Mi respiración se aceleró y por un momento pensé en detenerme, pero el simple hecho de estar en medio de la nada me hizo cambiar de idea. Mientras los azotes cesaban, escuché algo más, un murmullo. Era bajo, irregular, como si alguien estuviera susurrando. Mi piel se erizó al instante y mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez era el viento colándose, tal vez solo era el ruido del motor. En todo momento mantuve mi atención sobre la carretera. Finalmente vi las luces de una pequeña gasolinera al fondo. Orillé el coche junto a una de las bombas. Apagué el motor y bajé rápidamente, sintiendo el frío de la noche golpearme con fuerza. Caminé hasta la parte trasera del auto. Abrí la cajuela de un tirón, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara los golpes. Pero no había nada. Estaba completamente vacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la cerraba con un movimiento torpe. Fue entonces cuando noté a un hombre que se acercaba. Era un vendedor ambulante con una charola de dulces en la mano. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si notara algo fuera de lo común en mí. «Se ve muy pálida», dijo observándome con atención. No sabía cómo explicarle lo que había pasado. Mi mente todavía intentaba procesar todo. Creí que había alguien en la cajuela. Escuché golpes, dije intentando no darle mucha importancia. El hombre murmuró algo sobre el cansancio y cómo el ruido del camino podía jugar con la mente. Decidí darle la razón. No había ninguna otra justificación. La tensión en la oficina era insoportable. No pasaba un día sin que alguien viniera a contarme lo que Mireya decía de mí. Había rumores constantes, críticas disfrazadas de opiniones y comentarios que se extendían como veneno por todo el lugar. Lo que más me dolía era que varios compañeros, personas con las que antes tenía una relación cordial, ahora me evitaban. No entendía por qué. Nunca les había hecho nada
siempre había intentado ser amable y trabajar en equipo. Pero ahora había miradas de desconfianza, murmullos que se detenían cuando yo entraba en la sala y silencios que pesaban. Mi trabajo en las redes sociales también empezó a convertirse en un problema. Empezaron a aparecer comentarios negativos en las publicaciones que manejaba. Al principio creí que eran críticas comunes, pero pronto noté un patrón. Eran ataques dirigidos hacia mi trabajo, como si alguien quisiera desacreditarme a propósito. Criticaban las fotos, el diseño, incluso las decisiones más simples. Todo apuntaba a que Mireya o alguien cercano a ella estaba detrás. Borraba los comentarios, pero hacerlo me hacía sentir derrotada, como si estuviera perdiendo una batalla invisible. Esa noche llegué a casa completamente agotada. No solo era el cansancio físico, sino algo más profundo, como si estuviera cargando un peso que no podía soltar. Me senté en el borde de la cama y fue ahí donde todo se rompió. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué quería Mireya? Nunca le había hecho nada y aún así parecía estar decidida a destruirme. No entendía cómo alguien podía dedicar tanto tiempo y energía a hacerle daño a otra persona. Mientras lloraba sentía cómo mi cuerpo seguía traicionándome. Esa pesadez que había estado conmigo durante semanas no se iba, y cada día parecía ser peor. Además noté un sabor extraño en mi boca. Era amargo, metálico, como si hubiera algo ahí que no podía quitarme por más que bebiera agua o comiera algo. No importaba lo que hiciera, el sabor persistía. Me recosté, buscando un poco de consuelo en la oscuridad, pero ni siquiera eso ayudó. Cerré los ojos, pero mi mente no paraba. Pensaba en el trabajo, en los comentarios de los compañeros, en las redes sociales llenas de críticas. Sentía como la soledad se apoderaba de mí. No sabía cuánto más podría soportar. Había puesto tanto esfuerzo en demostrar que podía hacerlo bien, y ahora todo parecía derrumbarse, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Las noches se habían vuelto una pesadilla viviente. Apenas lograba cerrar los ojos, ese ruido aparecía. Era un sonido espantoso, como si alguien estuviera rayando metal justo al lado de mi cama. Un chirrido que se clavaba en mis oídos y hacía que mi cuerpo se tensara de inmediato. Me despertaba exaltada, con el corazón latiendo fuerte. Miraba a mi alrededor, buscando el origen del ruido, pero todo estaba en silencio, envuelto en la oscuridad opresiva de mi cuarto. Había otras noches en las que lo que me despertaba era una sensación mucho más aterradora. Sentía algo atorado en la garganta, como si un hueso estuviera atravesando mi piel desde adentro. Era una sensación tan real que mi primera reacción siempre era llevarme las manos al cuello, buscando aliviar esa presión que parecía ahogarme. Pero no había nada. La sensación desaparecía al cabo de unos minutos, dejándome con el sudor frío recorriendo mi espalda y la incertidumbre clavada en mi mente. Cada vez que volvía a acostarme, el miedo se quedaba conmigo. Las horas pasaban, y aunque intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Todo empeoró una mañana, cuando los rumores llegaron a mis oídos como una bofetada. Esta vez no eran simples críticas hacia mi trabajo o comentarios malintencionados sobre mi personalidad. Se decía que el motivo por el que tenía mi puesto era porque estaba involucrada sentimentalmente con uno de los asistentes del presidente. Para empeorar las cosas, ese hombre era casado, y la insinuación añadía un peso aún más repugnante a las acusaciones. No hacía falta ser demasiado observadora para saber de dónde venía todo esto. Mireya lo había llevado demasiado lejos. Sabía que había sido ella. La oficina estaba hirviendo por el rumor. Notaba las miradas furtivas, los gestos disimulados y las sonrisas malintencionadas de algunos compañeros. Me sentía observada, juzgada y, peor aún, traicionada. Por más que intentaba ignorarlo, esas palabras calaban hondo. Todo parecía reducirse a una mentira creada por alguien que solo buscaba destruirme. No pude más. Salí de la oficina sin siquiera despedirme, sintiendo un nudo en el pecho que no me dejaba respirar.
Me metí en mi coche y cerré la puerta con un golpe seco. Fue ahí, en ese espacio reducido, donde todo se desbordó. Las lágrimas empezaron a caer, primero silenciosas y luego incontrolables. Mi pecho se apretaba y el aire se sentía escaso. Un ataque de pánico me consumió y todo a mi alrededor se volvió borroso. Comencé a alborotar mi cabello con las manos, como si el movimiento pudiera aliviar la presión que sentía en mi cabeza. Mi rostro estaba empapado de lágrimas, y con cada intento de limpiarlas, mi maquillaje se deslizaba por mi piel. El rímel negro manchó mis mejillas, y el labial se mezcló con las lágrimas en un desastre caótico que reflejaba exactamente cómo me sentía por dentro. Me miré en el retrovisor y apenas reconocí a la persona que estaba ahí. Mi rostro era un retrato de desesperación, el reflejo de alguien que estaba perdiendo la batalla contra algo que no podía controlar. El coche se volvió un refugio, pero también una prisión. Mientras las lágrimas seguían cayendo, me repetía una y otra vez que no podía más. Mireya había cruzado una línea que no debía haberse cruzado. Ya no se trataba solo de desacreditar mi trabajo o de aislarme de los demás. Ahora buscaba destruir mi reputación, algo que sabía que sería mucho más difícil de recuperar. Después de varios minutos intentando calmarme, tomé una toalla húmeda de mi bolsa y comencé a limpiar el desastre que tenía en el rostro. Pero no podía dejar que nadie más viera esa vulnerabilidad. Me miré en el espejo del retrovisor, inhalé profundo y supe que no podía dejar las cosas así. No esta vez. Con las piernas aún temblorosas volví a la oficina. Me paré justo en la puerta y con más fuerza de la que creía tener, hablé en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos me escucharan. Anuncié que iba a investigar quién era el responsable de esos rumores y que levantaría un acta formal por el daño que estaban causando a mi persona con esas mentiras. Las palabras salieron atropelladas pero claras. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas para mantenerlas quietas. La sala quedó en silencio. Las miradas se clavaron en mí, algunas incrédulas, otras llenas de culpa mal disimulada. Entonces Mireya rompió el silencio. Dijo que no podía hacer esos escándalos en la oficina, como si ella fuera la dueña del lugar. Por un segundo pensé en irme directamente hacia esa bruja, enfrentarla cara a cara, gritarle lo que realmente merecía escuchar, pero me detuve. No iba a darle el favor de verme perder el control. Me repetí a mí misma que no valía la pena, que no le permitiría ganar de esa manera. Me di la vuelta con la cabeza en alto y salí de ahí, con la sensación de que había hecho lo correcto, aunque mi corazón aún latía desbocado. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me estaba arreglando frente al espejo, repasando mentalmente lo que tenía que hacer ese día en el trabajo, cuando de repente todo se volvió oscuro. No recuerdo si fue el frío repentino en mis extremidades o la sensación de vacío en mi pecho, pero lo siguiente que supe fue que caí al suelo. No había ruido, no había luz, solo una profunda oscuridad que me envolvía. Abrí los ojos lentamente y me encontré en mi cama. Mi cuerpo se sentía pesado, como si me hubieran colocado un bloque de cemento sobre el pecho. Mi madre estaba a mi lado, con el rostro preocupado. Supe por su expresión que algo grave había pasado. Me explicó que me había encontrado tirada en el suelo, con espuma saliendo de mi boca y temblando sin control. Había entrado en pánico. Llamó a un médico de inmediato, que me recomendó reposo y vitaminas. Según el doctor, mi cuerpo estaba reaccionando al estrés extremo que había acumulado en las últimas semanas. Mi madre insistió en que debía renunciar. Decía que mi salud era más importante que cualquier empleo, que ningún trabajo valía todo lo que estaba pasando. Pero yo no lo haría. Mi orgullo me lo impedía. Sentía que si renunciaba, Mireya ganaría. Y la sola idea de darle esa satisfacción me revolvía el estómago. Durante esos días que estuve en cama, todo comenzó a empeorar. Desafortunadamente tuve que dejar de ir a trabajar. La primera señal fue mi piel.
Al despertar una mañana, noté manchas oscuras que no estaban ahí antes. Algunas eran pequeñas, como si fueran moretones, mientras que otras parecían extenderse de manera irregular por mis brazos y piernas. Me asusté, pero intenté convencerme de que desaparecerían pronto. Sin embargo, con cada día que pasaba, parecía multiplicarse. Luego mi cabello. Al principio noté algunos mechones en la almohada, pero con el tiempo comenzaron a caer en cantidades alarmantes. Al pasar los dedos por mi cabeza, se desprendían mechones enteros, dejando huecos visibles que no podía ocultar. Mirar mi reflejo en el espejo se volvió insoportable. Mi apariencia se estaba transformando y no sabía cómo detenerlo. Mi cuerpo también comenzó a sentirse extraño, como si estuviera descompuesto. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo enorme. Había días en los que me dolían las articulaciones sin razón aparente, y la sensación de debilidad era constante. Por más que intentaba descansar, la fatiga no desaparecía. Las noches eran peores. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, los sueños se volvían una pesadilla interminable. Siempre era lo mismo. Sombras que se movían en mi habitación. Figuras oscuras que parecían observarme desde las esquinas. En algunas ocasiones, esas sombras se acercaban lentamente hasta subir sobre mi cuerpo. Sentía su peso, la presión en mi pecho, la imposibilidad de moverme o gritar. Mi mente me decía que era un sueño, pero la sensación era tan real que despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado y la garganta seca. En esos días de reposo forzado y sin ir a trabajar, empecé a sentir que algo se estaba desmoronando dentro de mí. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Mireya seguía siendo una presencia constante en mis pensamientos. Me preguntaba si todo esto tenía que ver con ella, con los rumores, con la manera en que había transformado mi vida en una pesadilla. Quería regresar, demostrar que podía soportarlo, pero mi cuerpo parecía estar en contra de esa decisión. Sentía que estaba atrapada en un bucle sin salida. Juro que creí que iba a perder la cabeza. Todo cambió un lunes por la mañana. Aún lo recuerdo perfectamente. Me sentí agotada, como si las semanas de tensión me hubieran drenado por completo. Mientras intentaba tomarme las cosas con calma, mi madre entró en mi cuarto con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos estaban llenos de preocupación y su rostro pálido, casi descompuesto. Sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando me dio la noticia. El presidente y algunas personas de su equipo habían perdido la vida. Fue una emboscada. Ocurrió mientras se dirigían a un evento en un pueblo cercano, una clausura en una escuela primaria. No hubo sobrevivientes. Entre los nombres de los fallecidos estaba el de Mireya. Mi corazón se detuvo al instante. Mi cuerpo se congeló al escucharla. Ese evento estaba en mi agenda. Sabía exactamente cuál era. Si no hubiera estado en casa, recuperándome por lo que me pasó, seguramente habría estado ahí, en ese vehículo, camino al mismo destino. Todo lo que sentía desapareció por un momento y se reemplazó por una fría certeza de que pude haber sido yo. Me quedé en silencio. No sabía cómo sentirme. Parte de mí se sentía aliviada de estar a salvo, pero otra parte no podía evitar pensar en lo ocurrido. El impacto era demasiado fuerte. Mireya, con toda su hostilidad, con toda la tensión que había puesto en mi vida, ya no estaba. Las críticas, las miradas, los rumores, todo lo que me había hecho pasar ya no existía. Mi madre me abrazó con fuerza, sosteniéndome como si quisiera asegurarse de que no me iría a ninguna parte. Me dijo que agradeciera estar viva, que agradeciera estar en casa con ella. Sus palabras eran cálidas, pero apenas lograban penetrar el entumecimiento que sentía en ese momento. Una sensación abrumadora de vulnerabilidad me invadió, como si de pronto todo en mi vida estuviera colgando de un hilo tan fino que cualquier cosa podía romperlo. Después del fallecimiento de Mireya, mi vida empezó a cambiar de una manera que no podía explicar.
Era como si de repente todo el peso que había estado cargando durante semanas hubiera desaparecido. Mi cuerpo comenzaba a sentirse diferente, más ligero. Las manchas en mi piel, esas marcas oscuras que parecían multiplicarse cada mañana, empezaron a desvanecerse lentamente. Mi cabello, que había estado cayéndose a mechones, dejó de hacerlo. Las almohadas ya no amanecían cubiertas de hilos quebradizos, y las calvas que tanto me aterraban comenzaron a llenarse poco a poco. Mi cuerpo, que había estado sumido en una constante sensación de debilidad y malestar, empezó a recuperar energía. Era como si la sombra que había estado envolviendo mi vida se hubiera disipado. Incluso mi mente parecía despejarse. Los sueños inquietantes que me atormentaban cada noche se esfumaron, y por primera vez en semanas pude dormir en paz. La sensación era extraña. No podía evitar pensar que todo estaba conectado, que su ausencia había puesto fin a mi sufrimiento. Aunque nunca podría probarlo, había algo en mí que sabía que con ella fuera de mi vida, la tormenta también se había ido. Por un lado, me sentía bien, como si un peso insoportable hubiera desaparecido de mis hombros. Era innegable que mi vida había comenzado a mejorar, pero esa sensación de alivio traía consigo algo más, una culpa que no me dejaba en paz. Me sentía mal por sentirme bien. Era como si su pérdida, su ausencia definitiva, me llenara de una alegría que no quería admitir. ¿Cómo podía alegrarme de que alguien hubiera fallecido? Pensar así me hacía sentir mezquina, egoísta. Sin ella, las tensiones desaparecieron, los rumores cesaron, y la pesadez que antes sentía se había evaporado. Me miraba en el espejo, observando mi reflejo recuperar su forma, y me preguntaba si eso me hacía una mala persona. La felicidad que sentía por haber recuperado mi vida chocaba con la culpa. No volví al trabajo, renuncié a ese lugar como debía hacerlo tiempo atrás. Casi un año después, cuando las heridas parecían haber sanado y la vida se había estabilizado, me encontré con una historia que volvió a sacudir mi mundo. Fue a través de una conversación casual entre conocidos, una de esas que no buscas, pero que termina revelándote más de lo que esperas. Escuché que Mireya, la misma mujer que había sido una tormenta en mi vida, tenía un pasado aún más oscuro de lo que imaginaba. Se decía que años atrás había estado involucrada con un hombre casado, alguien con un puesto importante en el gobierno estatal. Todo el mundo sabía de esa relación, aunque como siempre ocurre en estos casos, se mantenía en un silencio incómodo. Lo que pocos sabían, o lo que solo se había comenzado a contar después de su fallecimiento, era lo que supuestamente le había hecho a la esposa de ese hombre. Según los rumores, la esposa había comenzado a enfermarse de manera inexplicable. Primero eran síntomas leves, un cansancio extraño, dolores de cabeza persistentes. Pero con el tiempo, las cosas se volvieron más serias. Perdió peso de forma alarmante, su piel se llenó de granos y su cabello comenzó a caerse. La mujer, en su desesperación, decía que veía a un ser oscuro que la atormentaba por las noches. Según contaba, esa figura se sentaba en su pecho, dejándola sin aliento, mientras le susurraba cosas que la llevaban al borde de la locura. Sus gritos se volvían insoportables, y en más de una ocasión fue encontrada arrancándose mechones de cabello con sus propias manos. Todo eso terminó por quebrarla por completo. La desesperación la consumió hasta tal punto que su esposo decidió encerrarla en un psiquiátrico, donde quedó abandonada mientras él continuaba su vida. Y fue durante ese tiempo que ese hombre empezó una relación con Mireya, una que ya no tenía necesidad de esconder. A medida que escuchaba la historia, sentía cómo mi cuerpo se congelaba. Había algo en todo eso que resonaba profundamente en mí. Era como si estuvieran describiendo mi propia experiencia, pero en otro tiempo y con otro rostro. Los mismos síntomas, las mismas sensaciones, la misma oscuridad que parecía querer devorarlo todo. Recordé los mechones de cabello en mi almohada, las manchas en mi piel, las noches en vela, sintiendo que algo se cernía sobre mí. Todo encajaba.
Mireya no solo había sido un problema en mi trabajo, no solo una persona hostil que me quería fuera de su camino. Había intentado destruirme, de la misma forma en que aparentemente había destruido a otra mujer. No podía ignorar las similitudes. No podía ignorar que todo apuntaba a que esa bruja tenía algo que ver con lo que me había ocurrido. No había sido coincidencia todo lo que pasé durante esas semanas, esa acumulación de síntomas extraños que desaparecieron casi al instante de su partida. Era como si con su fallecimiento se hubiera llevado consigo toda la energía oscura que había depositado en mí. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, mi mente no podía dejar de repasar todo lo que había escuchado. Pensé en Mireya, en todo lo que me hizo pasar, en lo cerca que estuve de perderme a mí misma por completo. La recordé con su sonrisa falsa y sus miradas cargadas de desprecio, siempre intentando controlarlo todo, siempre queriendo tener la última palabra. Pero ahora ya no estaba viva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no podía describir. Me recosté con una sonrisa que surgió sin esfuerzo, como si mi cuerpo finalmente se permitiera liberar todo lo que había cargado durante tanto tiempo. La felicidad que sentía era indescriptible, y aunque traté de reprimirla, no pude. Esa bruja estaba ardiendo y yo estaba viva. Había sufrido como merecía, y el mundo estaba mejor sin ella. Por mucho que intentara convencerme de que debía sentir culpa, no lo lograba. Había algo profundamente satisfactorio en saber que alguien tan cruel ya no podía hacer daño a nadie más. Esa noche, con esa sonrisa aún en mi rostro, pedí perdón a Dios. Le pedí que me perdonara por sentirme tan feliz, pero sabía que no podía mentirle. Estaba tan contenta. Mireya había intentado destruirme. Había sido una sombra que devoró mi vida por semanas. Pero ahora todo eso había terminado. La tormenta había pasado y el cielo estaba despejado. Mientras cerraba los ojos, pensé en aquella mujer que estuvo en el psiquiátrico. Pensé en mí, en todo lo que había pasado, en todo lo que me quitó durante esas semanas oscuras. Y pensé en Mireya, en cómo todo su veneno se volvió contra ella al final. Por primera vez sentí que el mundo había hecho justicia. Y con ese pensamiento me quedé profundamente dormida, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Con el tiempo mi vida cambió completamente. Después de lo que viví, aprendí a ser muy selectiva con las personas que dejo entrar en mi entorno. Me alejé de quienes disfrutaban hablando mal de los demás, de los que inventaban chismes por diversión o por envidia. Ese tipo de personas traen consigo una energía pesada, una sombra que no quiero volver a experimentar. Ya no tengo paciencia para aquellos que se alimentan del drama, que disfrutan sembrando discordia o que encuentran satisfacción en ver a otros caer. Ahora sé que esos comportamientos no son inofensivos, que pueden tener un impacto real y devastador en la vida de alguien. Hoy estoy casada y tengo un hijo de 3 años que se ha convertido en el centro de mi universo. Mi esposo es mi apoyo incondicional, alguien que comparte mi manera de ver la vida y que me ha ayudado a construir un hogar lleno de paz. No quiero que mi familia esté expuesta a las malas vibras, los celos y las envidias que una vez me arrastraron al borde del abismo. Creo firmemente en la brujería y en su poder destructivo. He visto cómo puede devorar a alguien desde adentro, cómo pueden envenenar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Ahora soy más consciente de las energías que me rodean. Limpio mi hogar con frecuencia. Utilizo pequeños rituales de protección. Mi experiencia me enseñó a no subestimar el impacto de lo invisible, de lo que no se ve, pero que se siente profundamente. Aunque lo que viví fue oscuro y doloroso, me dejó una lección invaluable. Cuidar de mi paz y la de mi familia es lo más importante. Dios nunca nos dejará solos. Ahora sé que no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir rodeada de luz y tranquilidad. Y eso es algo que nadie volverá a quitarme. Mi querida comunidad, espero que se encuentren muy bien. Si el relato les gustó, por favor no duden en suscribirse. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo.
Agradezco por todo el cariño y todo el apoyo. Ustedes son los mejores huéspedes. Si escuchan mi voz y mis relatos en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está aprovechando de mi contenido. No consuman sus videos, por favor. Este es mi único canal de relatos de terror. Les mando un abrazo enorme, mis huéspedes. Gracias por todo el amor. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.